respecto de la enfermedad de la anorexia, les hacía la invitación de que a pesar de que nos congregábamos en torno de la palabra, a pesar de que tratábamos de discernir sobre la palabra, de conocer la voluntad de Dios, de conocer el carácter de Dios, a pesar de todo esto, nuestro alimento espiritual difícilmente se limitaba a una reunión cada día de por medio. Es decir, culminamos nuestra reunión y hasta ahí llegó el estudio de palabra. Cuando nuestro deber para poder enriquecernos es seguir alimentándonos de la palabra de Dios, seguir estudiando, seguir escudriñando, poder crecer todos como comunidad, no crecer aisladamente. Yo no tengo la verdad, ni mucho menos absoluta, de lo que les comparto. O sea, la idea es que todos podamos crecer. Si limitamos nuestro alimento a una hora cada día de por medio y el resto no nos alimentamos, entonces estamos sufriendo de una anorexia, de un estado sin alimento, la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios tiene una connotación bastante fuerte respecto a eso, porque hay gente que manifiesta abiertamente, más allá de la religión, hay gente que manifiesta abiertamente y le dice a uno, no, pero es que yo todos los días leo la palabra, todos los días leo un poquito de la Biblia. A ver, varias cosas. He conocido cualquier cantidad, pues, de metodologías para leer la palabra. Desde los que creen que la palabra de Dios es un I Ching, es una suerte, es una cosa mágica, entonces abren la Biblia y ponen el dedo con los ojos cerrados y aquí, aquí, y leen ese pedacito, ¿no? El Señor me dijo, venga, ¿quién le dijo que la palabra de Dios era un I Ching? ¿Quién le dijo que la palabra de Dios era un oráculo? ¿No? ¿Quién dijo que la palabra de Dios era erráticamente manejada? Es decir, ábrala en cualquier parte, que cualquier parte le va a servir. Y estas personas a veces ingenuamente le dicen a uno, es que yo leo la Biblia y no entiendo. ¿Qué va a entender? Usted con un problema de salud bien delicado y usted abre la palabra y la palabra dice, bautizados nuevamente. ¿Qué tiene que ver el bautizo con la enfermedad? Tiene mucho que ver, pero para fines prácticos dentro de lo que las personas hacen, no les está aportando nada, no van a entender. Hay otros que dicen, no, yo todos los días leo por lo menos un capítulo de la Biblia. De cuál libro? De cualquiera, pero leo un capítulo. A ver, no. ¿Por qué? Porque la instrucción bíblica es muy diferente. Hay otros que simplemente se dedican a leerlo y dicen, bueno, yo ya empecé a leer la Biblia, empecé por Génesis. Ese es el primer libro, por ahí arranqué. Venga, ¿a usted quién le dijo que eso era un libro de Gabriel García Márquez? ¿Usted dónde sacó que la Biblia se estudia desde el primer libro y se va yendo? Cuando ya lo termina, ya lo leyó y se leyó un libro más. El alimento espiritual es un alimento que debe consumirse cada día, cada momento, en cada situación. Primero. Segundo, la Biblia no es un libro, por lo menos no un libro común y corriente. La Biblia es un compendio de libros vivos, dinámicos, en movimiento. Dice la palabra de sí misma que la Biblia es pan de vida. Cuando usted no consume pan de vida, usted se vuelve anoréxico a la palabra de Dios.
Tercero, la palabra de Dios no se lee, no, no lea la Biblia. ¿Cómo? Eso es lo que está diciendo. No, no lea la Biblia. Estudie la Biblia. La palabra dice escudriñar las escrituras. La palabra da una instrucción de sumérjase en la palabra de Dios. En algunos apartes del Salmo, eh, la palabra dice, graba estas palabras en tu mente y en tu corazón. Sin embargo, muchos de nosotros leemos la Biblia. Tan bueno para vos que te sabes la Biblia, no solo me sé la Biblia. Ojalá. Ah, pero usted sabe muchos versículos y muchas citas. Graba estas palabras en tu mente y en tu corazón. Entonces, una vez más, la invitación es, revisemos cómo anda nuestro apetito de la palabra de Dios. Revisemos si nuestra anorexia es una anorexia física por un cumplimiento social o es una anorexia espiritual para no recibir el pan de vida. Dice el proverbio antioqueño, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que usted lea la Biblia y otra cosa es que usted interiorice, escudriñe y haga la aprehensión de lo que es la palabra de Dios. Son cosas muy diferentes. No podemos confundir una cosa con otra, no podemos confundir el leer la Biblia con estar con Dios. Yo me atrevería a pensar que nadie conoce mejor la Biblia que Satanás. Igual fue con la palabra que Satanás tentó a Jesucristo en el desierto. Entonces, conocer la escritura no es garantía para nada. Una cosa es casarse y otra cosa totalmente distinta es permanecer felizmente casado. Son distintos. Luego, la enfermedad de la anorexia se hace una enfermedad bien delicada, por donde la queramos mirar, bien espiritual, bien físicamente. Vamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Vamos a 1 Samuel 1:7. 1 Samuel 1:7 de la versión Reina Valera dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Wow. Vemos aquí, previo al nacimiento de Samuel, como una mujer en protesta, en rebeldía contra Dios, simplemente dice, no consumo alimento. O sea, que hay algo mucho más grave que lo que veíamos en nuestra introducción. Aquí no vemos una anorexia por cumplir un esquema o un marco de tipo social o económico, sino que vemos algo mucho algo más grave incluso que la anorexia espiritual, el no querer alimento espiritual.
Y es mucho más grave porque es un acto de rebeldía. Dice la palabra, es un acto de rebeldía contra la casa de Jehová. Ahora es mucho más delicado. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a esta anorexia, estamos pecando y atentando por partida doble contra Dios y contra nosotros. Eso quiere decir que yo no puedo estar eh, insatisfecho, quiere decir que no puedo diferir del punto de Dios. No. De hecho, David peleaba con Dios en el buen término. Moisés peleaba con Dios. Pero en ningún momento uno de estos personajes dejó de reconocer la grandeza de Dios como Dios. Y ahí cometemos muchas veces errores y faltas graves, porque queremos humanizar a Dios. Queremos enfrentar a Dios como si fuera un ser de carne y hueso como nosotros. Y lo humanizamos, lo bajamos al nivel de nosotros, sabiendo que Él fue el creador de nosotros. Tremendo. Qué tremendo. Eso es como cuando uno era chiquito, cuando uno era pequeño, era niño, y uno en un acto de rebeldía le decía a la mamá o al papá, entonces ya no voy, sin darse uno cuenta de que si uno no iba, era uno el que lo perdía. Entonces no quiero, no voy a comer. Ok, el único perjudicado vas a ser tú. Solo digamos, vas a estar comiendo, tú no. Y eso es una falta. Qué tremendo. Vamos por favor a 1 Samuel 28-23. 1 Samuel 28-23. ¿Cuál? En la versión Reina Valera establece. Me contextualizo desde el 22. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él desobedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Aquí lo que vemos es una condición de ayuno por parte de, de David, creo, perdónenme, verifico, por parte de Saúl. Y es una vez más una muestra de rebeldía, de protesta frente a la autoridad de Dios. Yo pensaría que cuando nosotros procedemos de una manera rebelde, los únicos que sufrimos esa consecuencia nefasta somos nosotros mismos.
Y para Dios es particularmente importante y particularmente delicado que seamos conscientes de esto. Recordemos cómo la ley, el decálogo de la ley, se divide en dos grupos. Cuando se le pregunta a Jesucristo cuál es el mandamiento más importante, Jesucristo lo resume en uno solo, que son dos que representan 10. ¿Por qué? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, con tu cuerpo, con todo lo que eres. Y el segundo, lo menos importante, amarás a tu prójimo. ¿Y por qué esos dos representan los 10? Si nos fijamos en el Decálogo, Éxodo 20, Deuteronomio 5, encontramos que los primeros 4 mandamientos hacen referencia al amor para con Dios. Y los últimos 6 hacen mención del amor para con el prójimo y con nosotros mismos. Entonces simplemente son esos dos grupos. Cuando nosotros actuamos de una manera rebelde, casi que automáticamente estamos violando los mandamientos. Muy extremista, quizás. Pero debe ser claro, cuando nosotros entramos en estos procesos de rebeldía con Dios, en el caso de la alimentación, lo que estamos haciendo es, perdónenme la expresión, cavando nuestra propia sepultura. Y eso en la cultura y en la idiosincrasia nuestra es particularmente delicado. ¿Sabe por qué? Porque en la cultura nuestra lo que se nos ha enseñado y lo que hacemos muchísimas veces es que nosotros consumimos el veneno, pero esperamos que se muera el vecino. Y eso no va a pasar. Si yo consumo el veneno, el único que se va a morir soy yo. Nosotros determinamos qué clase de comportamiento tenemos frente a nosotros y frente a los demás. Recordemos cuál fue el gran, pero cuál fue la gran objeción que tuvo Satanás frente a Dios: la rebeldía. Entonces, miren cómo la palabra nos lleva a, a ir cambiando ese concepto de anorexia por un concepto de rebeldía. Y de cómo la rebeldía se va convirtiendo cada vez en un pecado más claro, más contundente y, por supuesto, más grave. Tremendo. Y es muy probable que nunca lo hubiéramos visto así. Pero miren lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Hacia dónde nos guía? Vamos, por favor, a el Salmo 102, 4. Salmo 102, 4, la versión Reina Valera, dice: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Insiste la palabra y es clara en mostrarnos un acto de rebeldía. Y pareciera uno de estos eventos coercitivos que tanto hemos planteado.
como yo estoy herido, como yo estoy en desacuerdo con Dios, y como mi corazón está seco como la hierba, entonces yo me olvido de comer. Si esto no es la descripción de un acto de rebeldía, entonces no sé cómo definirlo. Es como estoy disgustado con Dios, entonces no como. Ahora de pura pica, no como. Entonces, ¿qué quiere una cosa con la otra? Pero eso es lo que muchas veces hacemos. Y el problema es que entre menos alimento consuma, más reseco es el corazón. Y entre más reseco es el corazón, más rebelde me vuelvo. Entonces surge una tremenda pregunta. ¿Usted cuándo va a detener esa bola de nieve que echó a rodar? ¿Usted cómo va a detener esto que inició? Tremendo. A veces le provoca a uno como enloquecerse para no tener que enfrentar este tipo de preguntas. Con un agravante, tremendo agravante. Perdóname, pero la verdad es que yo no creo que Dios meta la mano en eso. Jamás. Dios quitará la consecuencia de sus actos. De manera que, como dice un amigo mío, puede chillir. La consecuencia jamás va a desaparecer. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Cómo va a manejar usted su respuesta durante su vida? ¿Cómo? Vamos por favor al Salmo 107:18. Salmo 107:18 dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Otro de esos planteamientos conceptivos. Si su alma se resiste a recibir el alimento espiritual, usted está en pecado. Y dice Romanos, la paga del pecado es. Pero ojo, aquí estamos hablando de que su alma, no su espíritu, su alma rehúsa el alimento espiritual. Como consecuencia, viene. Una vez más se nos insta a que miremos este fenómeno como una gran bola de nieve en la cual nosotros dejamos caer una pequeña parte, abrimos una pequeña parte, y esto empieza a rodar y a aumentar de tamaño y a aumentar de tamaño y a rodar y a rodar y a aumentar de tamaño. Es una cosa salvaje. Cuando ya decimos, uy, ¿cómo hago para parar esto? No hay forma de hacerlo. Y ahí sí, como decían las abuelas, ya después de ojo sacado, ¿para qué Santa Lucía? Voy a llorar sobre la leche derramada. ¿Ya? ¿Qué le queda? Arrepentimiento. Para que Dios tenga misericordia de usted. Para que Dios le fortalezca.
y le dé la capacidad de enfrentar la consecuencia de lo que usted mismo hizo, de lo que usted mismo sembró, de lo que usted mismo inició. Yo creo que cada confrontación que nos hace la palabra con este estudio de la enfermedad que estamos desarrollando es bastante contundente. Yo por lo menos quedo muy aburrido, casi siempre, porque en muchas ocasiones pareciera que yo estuviera transmitiendo una prédica o un sermón para mí. Y bien, dicen algunos eruditos de la palabra, cuando uno evangeliza, cuando uno lleva el mensaje de Dios, el primer evangelizado, el primero es uno. De manera que cuando yo hablo sobre usted hace, usted dice, no es que me esté excluyendo del sistema, ni mucho menos. Yo estoy ahí. Yo también lo estoy viendo ahí en la pantalla. Luego, el mensaje cae y recae directamente sobre mí también. A pesar de mi grado de obesidad, muchísimas veces, no pocas, muchísimas, estoy seguro de que he sufrido de una anorexia espiritual. Como tal, he pagado la consecuencia. Es tremendo, es tremendo. Esta es una reflexión que vale la pena seguir muy meticulosa y lentamente. Nos estamos quedando sin tiempo, no solo para la reflexión, sino en la reunión. Entonces, si eventualmente se nos llega a cortar, les suplico, volvamos a ingresar por el mismo link para culminar la parte final de nuestra reflexión del día de hoy, donde les voy a hacer una recomendación, les voy a hacer una sugerencia que quizás nos pueda ayudar mucho en cuanto a este tema de la anorexia espiritual. Y es una técnica, una metodología para conocer y manejar un poco mejor la